Buenas tardes a todos. Tenemos ahora en este encuentro la última clase sincrónica del tema que nos convoca, que es medición de caudal. Tuvimos algunos inconvenientes anteriormente para poder grabarla y poder reunirnos. Así que bueno, vamos a dejar esta grabación en la plataforma para que lo puedan acceder y ver los temas que nos convocan, digamos, a esta reunión, ¿no? Como vimos hasta acá, en todos los casos de las variables que estamos midiendo en lo que es instrumentación, siempre tenemos que tener en cuenta el proceso que vamos a medir, las características de este proceso, los alcances que tiene, las variables que lo pueden afectar, o las variables que lo comprenden. Y bueno, y en función de eso tenemos que tomar decisiones, ¿no? Que es, digamos, lo que sería el trabajo de un instrumentista en este caso para la medición de caudal, como así lo fue para temperatura, eh, nivel y demás. En este caso vamos a ver, digamos, variables, ¿sí?, a tener en cuenta para para la selección de una medición, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que ver qué tipo de variables tenemos que considerar para la selección de un método y de un medidor de caudal en función de lo que vayamos a medir, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay varias tablas de referencia que vamos a ir desarrollando, que son tablas de referencia y tablas comparativas, que están, digamos, bastante interesantes para tenerlas en cuenta, porque es como que concentra bastante la información que tenemos en el texto de medición de caudal, en donde, bueno, ya habrán visto el funcionamiento de los diferentes sistemas y métodos de medición de caudal y las aplicaciones que tiene cada uno en cuanto, digamos, competencia respecto de otros, ¿no? Bueno, esto amplía, por un lado, algunos conceptos y sintetiza o concentra algunas informaciones para que podamos hacer una selección correcta de la emisión de caudal. Vamos a pasar a compartir pantalla, a ver si es posible. Sí, perfecto, acá estamos. Bueno, bien, voy a ver si puedo agrandar esto. Ahí estamos. Me voy a correr con esta pantallita de acá. A ver, segundo, acá arriba, a ver si es lo que menos nos afecta. Bueno, medición de caudal. Como decíamos, es la reunión que nos convoca hoy, ¿no? Vamos a avanzar acá. A ver. La rangeabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rangeabilidad? Se define como la relación del máximo al mínimo valor en que el instrumento tiene una aceptación, una actuación aceptable de acuerdo a su exactitud. Y se hace presente generalmente en instrumentos cuyo funcionamiento es a través de elementos mecánicos, como es el caso de los medidores de flujo y válvulas de control. O sea, estamos hablando de la relación que existe entre un máximo y un mínimo de lectura confiable, donde yo sé que esa lectura es confiable en cuanto a la exactitud del valor que me está indicando el medidor o que me está transmitiendo el medidor. ¿Sí? En todo caso es la confiabilidad de la exactitud en un rango determinado. Y es un parámetro, que viene, digamos, asociado a los medidores, a los instrumentos, ¿no? En el caso de los caudalímetros, la rangeabilidad es del caudal máximo, o sea, la relación entre caudal máximo y caudal mínimo, ¿sí? Tenemos también, como se ve en el gráfico, una ventana de exactitud que va del 0,5 al 4%. El límite de rendimiento aceptable es más o menos 4% de la lectura. Quiere decir que tengo una ventana de más o menos 4% o una posibilidad de error o diferencia de la lectura respecto a la medición real de más o menos un 4%. Y en el caso de un Q máximo y un Q mínimo, digamos, yo puedo tener una variación, como se ve en la curva roja, pero mi rango de lectura va a estar determinado entre un Q máximo y un Q mínimo. Entre esos dos, mi lectura sería confiable
¿sí? Sin una pérdida de exactitud que me pueda modificar o complicar o comprometer el proceso que estoy ensayando, midiendo o controlando. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? Existen distintos tipos de medición de caudal con distintas ventajas y desventajas, ¿sí? Algunos tienen sus ventajas hacia una medición en particular de algún proceso definido y otros hacia otra. Los que apuntan a uno quizás no siempre apuntan al otro, o sea, por eso es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Los factores a tener en cuenta para la medición de caudal, amén de la exactitud que vimos recién, son la pérdida de carga. Se denomina a la caída de presión que esta clase de medición provoca al invadir la cañería, donde se miden. Las mismas representan una potencia de pérdida del sistema hidráulico. ¿Sí? Estamos diciendo que vamos a invadir la cañería. Es una medición sería intrusiva, ¿no? La relación Q máxima, Q mínima, la rangeabilidad nos indica qué tan amplio es el rango en el cual podemos medir el caudal con una precisión aceptable. No es fácil encontrar instrumentos que midan con precisión en caudales bajos y caudales altos por el tema del rango. El tipo de fluidos que es capaz de medir el instrumento que vamos a utilizar. Si es un líquido, si es un gas, si es vapor, si son fluidos conductivos, si son fluidos no conductivos, si son fluidos homogéneos, limpios o heterogéneos con partículas, si son fluidos con interfaces de líquido y gas. O sea, tenemos diferentes tipos de variables que pueden ser medidas, ¿sí? Y una de las cuestiones que también es importante sobre todo para lo que son los sistemas de control, es la linealidad de la medición. Muchos instrumentos dan una salida que no es lineal con respecto al caudal, por lo cual es importante poder contar con un elemento de cómputo que pueda linealizar esa medida para tomar ese valor, ¿sí? Poder linealizar el valor. Esto es para un caso de tener una relación de control o una medición aplicada a un sistema por el cual podemos tomar decisiones a través de una medición lineal. Medición de caudal. Los caudalímetros, algunos son aplicables solamente a líquidos, otros son solamente aplicados a gases y vapores, y otros son aplicados a líquidos y gases y o vapores, ¿sí? El fluido puede ser limpio o sucio, puede estar seco o húmedo, puede ser erosivo o corrosivo. Y dependiendo de estas y otras condiciones, es que se seleccionará el método correspondiente para la medición del caudal del proceso que yo estoy teniendo bajo ensayo, análisis o precisamente en producción, ¿sí? Factores a tener en cuenta para la selección de un caudalímetro. Tenemos el producto, donde tenemos que definir sus propiedades, el comportamiento, las variables de proceso, la seguridad, el tipo de caudal, las normas requeridas, la comunicación, eh, la función, ¿sí? Relación con el producto, montaje, la lectura. Si es un líquido, si es un gas, si es un vapor o si es una interfaz. Voy a correr un poquito acá, por ahora para acá abajo. ¿Sí? Tenemos como propiedades si es una sustancia o un material viscoso, si es un gas, la densidad, si es vapor, si el vapor es corrosivo o no, y si es interfaces, si es conductor. El comportamiento tenemos will-up, el tamaño de las partículas, las variables de proceso que nos pueden, digamos, interesar son la exactitud, la rangeabilidad entre Q máximo y Q mínimo, la temperatura, la presión, en el caso de un vapor, y las interfaces en instalaciones, vibraciones y limpieza. La seguridad, si el material es peligroso, tiene peligro de explosión, en el gas es en el ambiente y en vapor si es contaminante. El tipo de caudal, si es másico, está en unidades de kilogramos por hora, si es volumétrico, está en metros cúbicos en volumen sobre el tiempo, y si es totalizado en metros cúbicos o es en kilogramos, o cuál es la medida en el caso de este, que sea una medida totalizada. Las normas requeridas, certificaciones, cumplimientos específicos, esto está asociado muchas veces a los tipos de materiales que estamos ensayando. La comunicación, si es digital,
para un líquido, eh, si es analógica para un caso de un 420 miliamperes, o en el caso de un gas, si tenemos algún bus eléctrico, electrónico específico para la transmisión del dato a medir, ¿sí? Cuando hablamos de un bus específico, estamos hablando de una comunicación electrónica que sería parte de las comunicaciones entre un sistema de control o un sistema de monitoreo. Función, si es un switch, si es una medición o una indicación, si es una transmisión, si es una transmisión de la medición o si es control. La relación del producto, si es una medición con contacto o es una medición sin contacto. El montaje, si es en un conducto, si es en un canal, si es intrusivo o no es intrusivo. Y el delta P. El delta P es la presión eh, perdida debido a la fricción cuando el líquido pasa a través del sistema. Es una diferencial de medida entre un punto antes y un punto después, o sea, entre dos puntos, y lo que se mide es cuánta presión se pierde en esas etapas de medición. O sea, es una presión, es como una medición de presión diferencial, es un delta P, es un diferencial de presión en realidad. ¿Sí? Este, Después, bueno, tenemos la lectura, si es lectura indirecta o directa, o sea, si la vamos a poder medir a distancia, o tenemos que medirla directamente hacia el instrumento. Esos son algunos de los factores a tener en cuenta. Además de eso, tenemos, digamos, mediciones volumétricas para medición indirecta, tenemos mediciones volumétricas para medición eh, indirecta pero de canal abierto, tenemos medición directa volumétrica y tenemos mediciones másicas. Dentro de la medición indirecta tenemos medida de área variable con rotámetros, tenemos medición de presión diferencial, la placa orificio, la tobera, el venturi, el tubo pitot y el codo. La medida de velocidad, tenemos turbina, electromagnético, torbellino, vortex y ultrasónico. La medida de fuerza, tenemos de placa y medidor de impacto target. En este caso estuvimos hablando de medición indirecta y medidores volumétricos. ¿Sí? Estamos midiendo volumen sobre hora o estamos midiendo litros sobre segundo, que al fin de cuentas también es una medición de volumen sobre tiempo. ¿Sí? Este, para el caso de la medición indirecta, bajo los mismos parámetros, ¿no? De volumen, volumen sobre hora, o litros sobre segundo, que también sigue siendo una medición siempre de volumen en un tiempo determinado, que es, digamos, el parámetro o la unidad de medición de caudal. Puede ser para en canal abierto una medición con un canal rectangular, triangular, cipolético o canal partial. Después tenemos mediciones volumétricas directas, ¿sí? Con desplazamiento positivo. Nos queda la medición de masa por Coriolis o másico térmico, en kilogramos o en kilogramos por hora. Este es un resumen de los tipos de mediciones que podemos hacer: indirecta, directa, de canal abierto, de canal cerrado, de masa, medición directa o indirecta, ¿sí? Cada uno de estos, ustedes ya los deben haber visto, están desarrollados en el texto de la medición de caudal con sus respectivas explicaciones de funcionamiento y características, ¿no? Pero esto, digamos, nos presenta un cuadro sintetizado de las opciones que podemos tener para diferentes situaciones y casos. Acá vamos a ver un cuadro comparativo donde tenemos, bueno, por presión diferencial, la rangeabilidad eh, en 3:1, 3/1, 3:1, ¿sí? La exactitud, el delta P, ¿sí? Ese diferencial de presión debido a pérdidas de fricción y el costo. Para presión diferenciales, para volumen de desplazamiento positivo, a ver acá que me muevo un poquito para acá, y voy a correr, no digo mi foto, sino mi video, ¿sí? Eh, Tenemos ruedas ovaladas, pistón giratorio, diafragma para gases, giratorio de gas. Y en este caso, en volumen, en desplazamiento de volumen positivo, no tenemos quizás en todos los casos la relación de costo. Sí tenemos un delta P alta a muy alta y para el caso de pistón giratorio y para el diafragma para gases, giratorio de gas, es muy bajo. ¿Sí?
Es una variable que, digamos, en algunos puede incidir, en otros casos puede no incidir, pero bueno, es importante saber cuál en cada caso de cada medidor, cuál de estas variables es la que más incidencia me puede traer en función del proceso que yo estoy utilizando, ¿no? Después tenemos de área variable, tenemos de velocidad, turbina, electromagnético, tiempo de tránsito, ultrasónico, vórtex, tenemos medidor másico, térmico, tomas, dispersión térmica, cuerpo sumergido, Coriolis, y después tenemos el de fuerza, ¿sí? Tenemos las relaciones de delta P, las relaciones de exactitud, el Q máximo y el Q mínimo como rangeabilidad, no tenemos una comparación, y los costos referidos en cada caso. Avanzamos un poco más, seguimos con cuadros comparativos, en este caso tenemos que ver si vamos a medir líquidos, gases o alguna otra aplicación, ¿sí? En el rango de líquidos tenemos líquidos en general, em, flujos reducidos de líquidos, grandes flujos de líquidos, estamos hablando menores a 1000 m³ por hora, y en el caso de flujos reducidos de líquidos mayores a 2 litros por minuto, o sea, cada, cada, mm, cada rango para definir si son grandes o menores los flujos tiene que ver con la cantidad de caudal que estoy manejando, ¿no? Este, el líquido en función de líquidos calientes, en función de su temperatura, líquidos viscosos, en función de su viscosidad, líquidos criógenos, líquidos sanitarios digamos, y esas definiciones tenemos, ¿no? Después tenemos bajo qué sistema lo vamos a medir, ¿sí? Si tenemos grandes tuberías con agua, por ejemplo, mayores a 500 milímetros de diámetro, en este caso está marcado la placa orificio, el tubo Venturi, la tobera de boquilla y el pitot promediante anubar, ¿sí? Eh, Fíjense que no todos los instrumentos miden todas las variables. Después tenemos una variable de gases y otras aplicaciones en las cuales, digamos, algunos medidores son posibles y otros no podrían aplicar para la medición que estoy midiendo. Tenemos líquidos corrosivos, gases corrosivos, mezcla de líquido-líquido, suspensiones y flujos particulares, ¿sí? Diafragma para gases. En el caso de volumen, tenemos un medidor de impacto, el target, que solamente mediría líquidos en general, y mezcla de líquido-líquido. No podemos utilizarlo para gas, sí, para gases hay una medición, perdona que me equivoqué. Tenemos gases en general, pero solamente aplica a esas, si hacemos un cuadro XY tipo una batalla naval, como diciendo si puedo no usar tal o cual medidor para algún líquido en particular o algún producto en particular, eh, podría encontrar esa relación, que es lo que trata de hacer este cuadro. Seguimos más abajo y el cuadro continúa, ¿sí? Seguimos viendo líquidos, gases y otras aplicaciones y vemos medidores de velocidad, medidores básicos y medidores de nivel, ¿sí? En cada caso, en función de lo que yo quiero medir, voy a encontrar las competencias de cada tipo de medidor, ¿correcto? Esto es lo que me presenta el cuadro como herramienta comparativa o de consulta, sintetizando un poco, ordenando un poco, digamos, el volumen de información que tenemos en el texto de mediciones de caudal. Bueno, y finalmente llegamos al momento de seleccionar un medidor de caudal y, digamos, este cuadro, aunque parece un poco complejo, es bastante sencillo. Tenemos una medición de caudal. Vamos a medir líquidos. Sí, correcto, vamos a medir líquidos. ¿Son líquidos másicos o son líquidos volumétricos? Si son líquidos másicos, sigo por la izquierda y me pregunto, ¿son líquidos sólidos o no son sólidos? En el caso de que sean sólidos, bueno, tengo que utilizar un sistema híbrido, puedo usar un Vortex o un Delta P. Y si no son sólidos, puedo utilizar Coriolis, ¿sí? Los sistemas híbridos mido caudal volumétrico por algún método, presión y temperatura, y calculo el caudal másico para el tema de los másicos. En el caso de que la medición de líquidos es una medición volumétrica, me pregunto si es por cañería, o sea, un canal cerrado, o si es por canal abierto. Si es por cañería, me pregunto si el líquido es conductor o no es conductor. Si es conductor,
puedo utilizar un medidor electromagnético. Si no es conductor, me pregunto si es líquido, si es un material homogéneo, o sea, si está limpio o no está limpio. Si está limpio, si no está limpio, uso un medidor por efecto Doppler. Y si está limpio, puedo usar un Volter, un Vortex, un ultrasónico, un ultrasonido o una placa orificio. Y si es canal abierto, puedo usar un ultrasonido o un medidor de delta P. Y la selección para gases, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿es másico o es volumétrico? Si en ambos casos me voy a preguntar si el gas es un gas de vapor o no es un gas de vapor. En el caso de que no lo sea, puedo utilizar Coriolis, dispersión térmica o híbridos. Y en el caso de que sí lo sea, puedo usar sistemas híbridos, Vortex, delta P de presión, temperatura y flujo, eh, y flow computer. En el caso de volumétricos, este, me pregunto si es vapor o no, igualmente que en el caso de los másicos, y en el caso de que sea vapor, ¿sí? Puedo usar un Vortex P o un Vortex delta P, perdón, y en el caso de que no, también puedo usar un Vortex, un delta P o un ultrasónico. En el caso de los volumétricos, quizás es más sencillo tomar la definición para la medición de gases, porque tengo dos combinaciones que pueden medirme cualquiera de si es vapor o no es vapor, puedo utilizar en ambos casos, a excepción del ultrasónico, el mismo tipo de medidor. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Bueno, hasta acá con estos cuadros comparativos llegamos a lo que es la clase de la medición sincrónica de caudal, ¿sí? Esto complementa en la idea y hace algunas síntesis y cuadros comparativos de los tipos de medidores que tenemos en el texto, que es un poco más amplio, y con las descripciones y funcionalidades y tipos de funcionamiento a partir de qué principios a la medición para la medición de caudal, ¿sí? Y seguramente nos va a poder ayudar a aquellos que todavía no han terminado a completar la pregunta del foro, responder la pregunta del foro, este, y bueno, y seguir avanzando en esta carrera que es bastante entretenida y desafiante, ¿no? En la cual tenemos, digamos, para aprender, para leer, para debatir y bueno, para seguir avanzando, que es lo que estamos buscando todos un poco más en cuanto a lo que son conocimientos de medición, de instrumentación y de todos estos procesos que son fascinantes porque es todo un mundo acá atrás de cada variable que estamos analizando y la forma de encararla. Bueno, los invito a que nos veamos en la próxima clase presencial. Entiendo que es ahora a fin de mes, el 1 de julio. Y bueno, y ahí vamos a culminar con la parte práctica de la medición de caudal. Y bueno, cualquier cosa saben que estamos a disposición para las consultas o dudas en el foro. Y aquellos que no han avanzado, los invito a que puedan, digamos, continuar y cualquier cosa consultan, digamos, en el foro y que estaré deseoso y gustoso de poder participar y responderles sus dudas o preguntas. Les dejo mi saludo y nos estamos viendo en la próxima clase.